Buenas noches a todos. Vamos a comenzar y esta noche nos toca una Mishnah muy interesante. Vamos a estudiar más bien la séptima Mishnah del quinto capítulo. Es un cambio radical a lo que estuvimos viendo en las últimas. Cuando hablamos de 10 cosas, estuvimos hablando de conceptos históricos, lo que creó Dios, los milagros que se dieron en la historia, y ahorita vuelve a lo típico del Pirkei Avot. Lo típico del Pirkei Avot son ciertas enseñanzas, valores de la vida cotidiana. Vamos a regresar ahorita a eso. Esto hoy va a ser obviamente más corto que ayer. Ayer realmente nos extendimos muchísimo, fue más de lo normal, pero vamos a regresar justamente a las sabias enseñanzas prácticas para la vida del Pirkei Avot. Y como ayer lo mencioné, ayer fue la última Mishnah, la sexta, que fue de 10 cosas, de número 10. En este capítulo está formado de esa manera, que se le está ordenado. Primero habló de muchas cosas que tienen que ver con 10 y ahorita vamos a hablar de 7. Ahorita unas cuantas con 7, después pasamos a cosas que son 4. Entonces vamos a comenzar la Mishnah. Dice así: Shiv'a devarim begolem veshiv'a behacham. 7 características o cualidades que distinguen por una parte a un sabio, y a diferencia, primero dice va golem. Golem ahorita voy a explicar qué es como un necio, y 7 características que definen al sabio, al inteligente. Cuando hablamos de Jajam en el término de nuestros sabios, Jajam se refiere inteligente, sabio, pero además de eso, además de inteligencia y sabiduría, es el que lleva a la práctica esa sabiduría. Porque en el mundo tal vez, puede ser una persona, un criminal que sea muy inteligente y puede tener muchos conocimientos de ciencia. En la Torá no clasificamos a alguien que no tiene valores y que no lo lleva a la práctica, no le damos el término de sabio e inteligente. Que dice eso, sabiduría con la práctica, que dice llevada a la práctica, porque si no, esa sabiduría no sirve de nada si no se practica. Okay. Entonces, aquí dice así: hay 7 características que vamos a ver, como dijimos en el golem. ¿Qué es golem? La palabra golem en sí, aquí se refiere al necio, pero la palabra golem viene de Homer Gelem. Hay un término, una materia que no está acabada. Un ejemplo, a veces en un edificio decimos está en obra negra. Dice, en obra negra ya está construido, pero le faltan los acabados. O en un objeto, muchas veces decimos está todavía en bruto, por decir, no está todavía acabado, terminado. Y también existen la materia prima para hacer algo. Hay materia prima y hay el producto acabado. Entonces la palabra golem viene exactamente de ese concepto. Que dice, el golem es alguna persona que aunque tenga conocimientos, tenga muchas cosas, pero no está pulido, todavía no está perfeccionado y no está acabado. Que dice, le falta superarse, le falta modales, le falta respeto. Entonces esa persona la llama aquí golem. Tenemos varios términos similares en las fuentes. Hay un término que lo usamos antes en unos capítulos que dice Embur Yerejet velo amar es Hasid. Dice una persona bur quiere decir vacío, como un pozo. Dice que es un nivel, 2 niveles inferiores al golem. Una persona bur que dice que no tiene conocimientos, no tiene respetos, no tiene nada, está vacío totalmente. Después viene otro término que se usa, que es amares. Amares significa una persona que pobla la tierra, trabaja, tiene ciertos conocimientos,
pero le falta, le falta todavía cualidades y superación. Y Golem, el Am Haaretz es alguien que todavía tiene conocimientos universales, pero no tiene conocimientos de la Torá, no tiene estudio y tampoco tiene la superación suficiente. El Golem sí tiene estudio. El Golem es un nivel más, que dice, vamos a verlo de la siguiente manera. Así como en la Gadá dice que Neged Arba Banim, 4 tipos de hijos, dijimos Jajam, Rasha, Tam, Sheneda, Derishal, aquí está hablando 4 niveles de personas. El nivel inferior es el que se le llama Bur, vacío totalmente. El que le sigue es Am Haaretz, que no tiene conocimientos, pero tiene inteligencia, tiene, conocimientos universales. Y después viene Golem, que es esto, que es, ya está en obra negra, pero no está pulido. Y el nivel superior es Jajam, que ya está pulido, que es el que ya pasó todo eso, tiene conocimientos, práctica, modales, respeto, derejeres, lo que se llama, y eso es lo que se llama Jajam. Entonces aquí está en los 2 niveles últimos. Por eso dice, ¿cómo sabemos todavía diferenciar entre un golem, el que está todavía sin pulir, con un sabio? Depende de este comportamiento. Ahorita voy a decir las 7 características y vamos a comenzar con ellas. Dice, Jajam eno medaber lifnei mi shegadol mimeno bechokhma uminyan. El que es realmente sabio, ¿dónde se manifiesta su sabiduría? Dice, si está platicando con alguien superior a él, que tiene más conocimiento. Hay 2 versiones. Hay una versión que dice frente al que es superior a él, bejochma, en inteligencia, en sabiduría, solamente, y hay quien tiene la otra versión, bejochma uminyan, en sabiduría y también en edad. ¿Por qué? Porque sabiduría, el que tiene más sabiduría, obviamente uno lo tiene que respetar y tiene que dejarlo hablar y esperar que él termine de hablar. Pero también el que tiene más edad, tiene más experiencias, adquirió experiencias en la vida y tiene más vivencias, que tiene mucho que enseñarle. Entonces también uno tiene que tener respeto y aprender a oír a alguien que es o de mayor edad o de mayor sabiduría y conocimiento. Entonces, por lo general, una persona que se cree inteligente o sabia está oyendo algo del otro o está frente a alguien que es superior a él, pero quiere demostrar sus conocimientos. Inmediatamente se pone a decir su opinión. Pero ¿cuál es el error de eso? Aquí hay 2 errores muy importantes. Uno, el primer error, porque lo critica y dice que eso se llama golem, una persona que no está completa, no está pulida. ¿Por qué? Porque ahí demuestra que no tiene una verdadera inteligencia. Si tendría verdaderamente una sabiduría como debe ser, va a demostrar que él quiere aprender. Si está frente a alguien que tiene más conocimientos, entonces el oírlo, el quedarse callado hasta que el otro termine de hablar, demuestra que tiene sed de aprender. De lo contrario, demuestra que él quiere nada más mostrar que él es más o que él sabe también, pero eso no va a aprender nada con eso. Eso es ser necio, porque si tienes una persona que te está enseñando y te está transmitiendo, por lo menos termina de oírlo. Después sí puede hablar, cuando ya el otro terminó de hablar, pero cuando el otro está enseñando, transmitiendo, se queda callado. Esa es una demostración de la persona verdaderamente sabia que tiene sed de aprender más. Y además respeto, porque si está ante una persona mayor o una persona que tiene más sabiduría que él, tiene que tener respeto y aprender a oír. A veces no es fácil hacerlo, porque, bueno, todos nos sentimos capaces y yo también quiero opinar, ok, pero termina de oír, óyelo. Observen que aquí vamos a hablar de 7 cosas que realmente estos son consejos más allá del tema de religión. Estos son consejos
de sabiduría, de respeto, de educación, de cómo superarse la persona en todas las áreas, que dice también en la ciencia, en todo aplican estos 7 consejos, cómo logra uno ser verdaderamente un verdadero sabio y no actuar como necio. Y a veces de forma impulsiva o instintiva no aplicamos estas 7 reglas tan importantes. Y estas 7 reglas están de forma progresiva que abarcan todo un aprendizaje en una conversación completa. Porque, ¿qué sucede? Lo primero en una conversación, o en una clase, o cualquier otra ocasión, primero hay alguien que está transmitiendo algo. Entonces, el primer punto nos dice lo siguiente: observa quién es ese alguien. Si es más sabio que tú, entonces quédate callado oyendo hasta que él acabe. O si es mayor, incluso si es más anciano. Esa es la primera regla y vamos a la que sigue. ¿Ok? Está bien, voy a aprender de él. Uno decide, voy a aprender de él, pero de repente lo estoy oyendo y en la mitad yo tengo una observación. Dice, tengo algo para discutir o para un punto de vista diferente. ¿Ok? Tienes derecho a decirlo, pero Veno nichnas letoch divrei javero, pero no entra dentro de las palabras del otro. ¿Qué significa? No lo interrumpe. El que es verdaderamente sabio deja terminar al otro. Es decir, primero oye completo. Además, tú puedes tener una pregunta o una observación o un punto para discutir y puede ser que en un momento más él te lo va a decir eso. Lo estaba por decir, no lo dejaste terminar. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, que es falta de respeto, obviamente, eso es con cualquiera. Eso debe aplicar también en todas nuestras relaciones humanas, incluso en la relación de la pareja. Muchas veces alguien tiene un sentimiento, ¿no?, que lo quiere expresar. Quiere expresar ese sentimiento, puede ser en cierto modo una crítica, pero el otro oye la primera parte de lo que le está diciendo y ya explota, y empieza, pero oye completo. Tal vez si oyes completo vas a entender al otro por qué tiene ese sentimiento. Ni sabes en qué circunstancias. Quiere transmitirte algo y lo primero que dijo ya lo interrumpiste, te enojaste y ahí sí salen muchos pleitos. Si uno aprendería a oír al otro antes de la réplica, ya no estamos hablando ahorita que el otro es más sabio. Eso es otro punto. Una condición. Si el otro es más conocedor, más sabio, aprende también a aprender. Aprende a oír todo lo que te quiere decir porque te vas a enriquecer con sus conocimientos. Dice, si tú hablas, te estás perdiendo la oportunidad de aprender. Entonces, déjalo terminar y después. Eso es un punto. Pero vamos a hablar con otra persona que no es más sabia ni mayor que yo. Simplemente tenemos un diálogo. Como dije, puede ser en una pareja, puede ser en una reunión, una junta de trabajo, puede ser con un amigo, en cualquier circunstancia. Creo que a todos nos llega a suceder que tenemos esa tendencia de que el otro, estoy empezando a oír lo que me dice, ya no estoy de acuerdo, ya quiero opinar, ya quiero discutir, pero óyelo completo. Primero que, como dije, no es educación y respeto interrumpir en la mitad. Déjalo hablar y después toma la palabra. Es como pasa a veces, vemos en un juicio, ¿no?, que están los abogados de uno y otro, el fiscal. El otro se enoja cuando el fiscal está presentando las acusaciones e interrumpe y el juez interviene, ¿no? Permita que tiene el derecho a la palabra, ¿no?, que termine de exponer. No puedes refutar algo si no lo oíste completo. Pero eso causa muchos conflictos y tiene además consecuencias, como dije, en una pareja puede provocar muchos pleitos y pasa muchísimo. Y conozco de cerca, muchas veces atendía problemas de parejas, que el principal problema que tienen es que uno no sabe oír al otro.
se enoja antes, no lo termina de oír, no sabe qué siente, nunca se va a enterar por qué tiene esa angustia, por qué tiene esa queja, por qué tiene ese sentimiento, porque le iba a contar todo lo que pasó ese día y por qué, en qué momento, o digamos, puede pasar eso, el hombre hacia la mujer, que la mujer tuvo problemas en la casa con los niños y pasó esto y le quiere contar y él dice, no, yo vengo del trabajo cansado, o al revés. Puede ser que el hombre, no sé, llegó tarde o cualquier otra cosa y quiere contarle el problema, pero ya la mujer está enojada y no lo dejó hablar y no sabe qué pasó, puede pasar un accidente o algo. No importa, del hombre a la mujer al hombre, como dije, en una junta de trabajo, un gerente presenta ante el jefe, ¿no? No se pudo entregar esta mercancía, se puede enojar. ¿Cómo? Ya te dije 1000 veces. Bueno, pero oye primero hasta el final las circunstancias. ¿Por qué no se pudo entregar? Y se puede ser algo que él no tiene nada de la culpa y te va a explicar y ahí vamos a buscar una solución. Pero ¿cuándo se puede buscar la solución? Cuando uno oyó todo el problema, se interrumpió al otro. Pero ¿qué sucede? Además de eso, además, como dije, que no es respeto ni educación y que no se va a poder resolver ni en pareja ni nada si uno no oye primero al otro. Además de eso, hay otro problema, que cuando uno lo interrumpió al otro, ya lo confundió. Tenía una idea, nos pasa a todos, quería expresar algo, el otro se enojó, me interrumpió, me reclamó o opinó, y ya perdí la idea. Como decir, ya me sacó de lo que estaba. Eso también se aplica en el estudio. Ustedes saben que en el estudio de Talmud, de la Gemara, que es lo que se estudia en las escuelas, las yeshivot y demás, se acostumbra a estudiar entre dos compañeros, lo que se llama en hebreo jabrutá, bueno, en arameo, que son compañeros para pulir, para analizar una idea profunda del Talmud, cómo se llega a la conclusión, la lógica. Entonces, cuando son dos personas, lo analizan, se puede entender la profundidad. Cuando uno estudia, lee algo solo, muchas veces no le surgen las preguntas o las respuestas a las dudas que tiene. Cuando hay dos cabezas, uno opina, el otro le da otra idea y así discuten. Y eso es muy válido, eso es una forma muy acertada y muy correcta de profundizar en algo, de entenderlo correctamente. Pero ¿qué sucede? Uno va y a veces observa a jóvenes estudiando, justamente un joven que aquí recibe este título de golem, que dice el que todavía no está pulido, es muy apasionado. El otro me empezó a decir algo y ya le discuto. Pero espera, todavía no entendiste profundamente lo que te quiere decir. Por lo menos, sí, son dos amigos, están dos compañeros, que sí, la idea es que los dos opinen, pero primero oye completamente lo que te está diciendo el otro. Óyelo hasta el final. Primero vas a entender mejor lo que te dice el otro y entonces tu opinión va a ser válida porque ya oíste completamente. A veces lo interrumpimos, entonces perdimos dos cosas. Primero, que el otro tenía una idea que quería transmitir, no lo dejamos terminar la idea, le hicimos que se confunda y ya se le olvidó porque lo interrumpí. Y segundo, lo que tú alegaste, lo que tú quieres refutar, no es válido porque no oíste la idea completa. Para refutar tenemos que oír completa la idea, entonces podemos opinar. O si no, no cabe refutar algo y opinar. Eso es una regla de oro que la tenemos que tener siempre presente y aplicarla en todos los casos. Y además vamos a ver el resultado de eso. Cómo una junta de trabajo, cómo sería más efectiva, o incluso uno va a una sesión de un parlamento, de un gobierno. Es un caos, aunque sea, hay democracia, ¿no? Está la coalición y la oposición. Todos gritan, interrumpen, se enojan, no rinde. O una junta de trabajo, todos quieren hablar juntos, nadie oye al otro, pero ten respeto. Si oyes completamente, tal vez tienes razón lo que está diciendo cuando oyes la idea completa y va a rendir mucho más esa junta. ¿Por qué va a rendir mucho más la junta?
porque en vez de 1000 veces interrumpir y después volver a repetir, porque al interrumpir ya no se terminó de oír, y después vuelve a repetir, empezar de cero, se tarda mucho más, no se llega a conclusiones, todos gritan, todos hablan y no hay respeto y no hay entendimiento ni nada constructivo. En todos los aspectos, este consejo que nos está dando aquí la Mishnah es tan sabio y tan importante. Créanme que aplicándolo cambiaría todas nuestras conversaciones, nuestras relaciones, porque además una persona que se siente que el otro lo está oyendo va a tener mucho más acercamiento a esa persona. En la pareja, a veces que las mujeres lo único que quieren es que lo oiga el esposo. Oye mis sentimientos. Y a veces no hay esa paciencia de oír. Y si alguien siente que mi pareja me está oyendo, se resuelven muchas cosas. A veces uno tiene que ir a un psicólogo para poder desahogarse porque su pareja no lo puede oír hasta el final. Lo interrumpe, le discute, se enoja, lo que sea. Óyelo. No se imaginan la diferencia que esto hace en las relaciones humanas. Y también en el análisis y estudio de la religión, como dije, cuando dos compañeros están estudiando, ahí sí van a poder llegar a profundizar mucho más. Pero además de eso, en el Talmud es conocido que tuvimos dos grandes escuelas. En la Mishnah, en la época de la Mishnah, ya lo habíamos estudiado al principio del Pirkei Avot, las opiniones de Hillel y Shammai. Hillel era un gran sabio y Shammai era otro gran sabio. Y casi en todo discutían. Hillel destacó por su humildad. Y justamente por su humildad, la conclusión en la halajá, en la mayoría absoluta de los casos, casi en todo, queda como Hillel. Y preguntan por qué todo queda como Hillel. Coincide que todas sus opiniones son más válidas, puede equivocarse también, puede tener razón el otro. ¿Por qué queda como Hillel? La respuesta es por la humildad que tenía. Pero bueno, la humildad, eso no es un factor para que tener razón. Está bien, es una virtud muy grande, la humildad es la madre de todas las virtudes, pero no significa que por eso siempre tiene que tener razón. Una de las respuestas a esta pregunta, ¿por qué en la práctica, en la Mishnah, las conclusiones siempre son como Hillel? Porque si vemos cómo se presenta la Mishnah cuando hay una discusión de Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai es la escuela de Shammai con sus alumnos y Bet Hillel la escuela de Hillel. Siempre va a decir Bet Shammai Ombrim. Primero Hillel presenta el argumento del que le discutía, de Bet Shammai. Dice, Bet Shammai alegan tal y tal razón y Bet Hillel dice tal cosa. ¿Qué demuestra con eso? Demuestra que Hillel siempre oyó al que le estaba discutiendo. Oyó al otro jajam. También sus alumnos fueron educados de esta manera. Primero lo oyó completamente lo que el otro tenía para decir, lo analizó y después opina. De esa manera es más probable que tenga sentido lo que él diga, porque después de oír y analizar con humildad, voy a ver primero el argumento del otro, a ver si tiene razón. Lo oigo hasta el final, presento primero su argumento, después de oír, igual yo tengo lo que decir y tengo un argumento para contrarrestar o refutar o debatir lo que está diciendo, por lo general ahí demuestra que tengo más probabilidad de tener razón, porque ya analicé lo del otro, igual tengo lo que decir. Entonces puede ser que esa sea la explicación. ¿Por qué Bet Hillel, o la escuela de Hillel, que da la conclusión como ellas? Por su humildad, pero no es simplemente por la virtud de humildad. La virtud de humildad es muy importante, como dije, pero no por eso siempre tienen razón. La respuesta es que al ser que son humildes, oyen lo del otro, entonces es más probable, después de yo ya oír la otra versión, igual opinar la mía, ahí ya puedo opinar con más fundamento.
Y así es realmente. Si uno no oyó, no tienes lo que discutir. Déjalo terminar. Siempre se le dice a la persona, déjame terminar de hablar. Todavía no te dije todo el argumento. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ok. Entonces, dijimos dos cosas de las 7, dos características en el sabio. Y va a decir al final que lo opuesto no se va a repetir, que el que no hace así es golem, que dice que le falta refinarse, que todavía es una persona inconclusa, que como dije, en obra negra, por decirlo así. No va a decir lo opuesto, va a decir al final, vejilufeem begolem, y todo lo opuesto, que dice el que no hace así, se lo llama golem. Pero entonces, dos características del sabio, repito, una, que no habla frente al que es superior. ¿Qué dice no habla? No para nada. No habla primero, deja hablar al que es más sabio, que termine para aprender y también por respetarlo. Y por otra parte, la segunda característica, aunque no sea el otro más sabio, su compañero, aquí ya dice Javeró, antes dijo Mishegadol Mimenu, el que es superior, aquí ya lo llama Javeró a su compañero, que es igual, pero no entra dentro de sus palabras, que dice no interrumpe y deja terminar, ¿ok? Que eso es, para mí lo considero importantísimo en todos los aspectos. Ok, ahora va a decir la tercera característica del sabio. Veeno nibhal lehashiv. Veeno nibhal lehashiv, dice, no contesta con precipitación, dice, no se precipita en responder. De hecho, aquí los comentaristas, hay una discusión de interpretación entre el Maimónides y otros comentaristas. La palabra nibhal es también asustarse. El mismo término, también quiere decir precipitarse. Dice, nibhal es Adam Bahul, una persona que es muy apresurada, que dice, se precipita, se adelanta, se desavienta, pero también es Adam Nibhal, se espantó. Dice, tiene las dos interpretaciones. El Maimónides lo interpreta de la siguiente manera. Dice, hay veces uno oye algo y sabe que no tiene sentido o tiene un argumento muy claro para refutarlo, pero lo está diciendo el otro con tanta seguridad que se espanta y entonces no se atreve, se espanta y no se atreve a decir lo que considera que es lo correcto, se intimida. Y esto lo encontramos en el Talmud en varias ocasiones, no voy ahorita a mencionarlas para no extenderme, que no me pase como ayer, que de verdad me extendí demasiado. Lo encontramos en varias ocasiones en el Talmud, que un sabio, un jajam, dijo algo que era evidente que era erróneo, pero él era el maestro y los alumnos en alguna ocasión le refutaron y entonces como que hasta extrañados, ¿cómo dices eso? Dice, justamente los estaba probando a ver si se van a intimidar y van a decir, porque yo le dije no se puede discutir, o tienen el valor de decir lo que saben, lo que es lo correcto. Sí, es como justamente cuentan un gran jajam más contemporáneo de la época del Talmud, que estaba con sus alumnos y entra una persona y dice, hay un enfermo que está grave, que es un enfermo, y el doctor dijo que tiene que comer algo que es de cerdo, que proviene de cerdo. ¿Puede comerlo o no? Entonces el jajam le dice, no. Entonces los alumnos reaccionan. ¿Cómo está escrito que pikuach nefesh, algo que pone en riesgo la vida, se permite violar todos los preceptos? ¿Cómo dices que no? Dice, efectivamente, así es, como ustedes están diciendo. Nada más quería probarlos y ver si, porque yo dije así, se van a quedar callados. Dice, un ejemplo, ¿no? Entonces lo que digo de que una interpretación que tiene el Maimónides, Beno Nibal Leashib. Si uno oyó algo y tiene una respuesta clara y está seguro, ¿no? Ahí sí, no estamos hablando ni interrumpir ni no ir al superior. Dijimos, eso ya dijimos antes que no se debe hacer, pero ya lo oyó. Y hay veces uno se intimida y dice, él es superior, entonces no puedo opinar. Dice, no,
dice el Maimónides, Eno Nibal, no tiene que espantarse de decir algo que tiene claramente una información clara. Esa es una interpretación. La interpretación más común, que la mayoría de los comentaristas la interpretan, es la segunda opción, que dijimos que no se precipita, que eso también es algo muy importante. Eso en todas las áreas, es decir, eso en medicina, en religión, en todas las áreas. Muchas veces, hay veces una persona formula una pregunta importante o una situación difícil, se presentó tal situación. Le preguntan a uno e inmediatamente dice, no, haz así. No, uno tiene que estar centrado y analizar, no apresurarse en responder. Hay que ver todos los lados. Esta situación puede ser, ok, a mí me hacen una pregunta, digamos, de la halajá, de una ley. Digamos que conozco la respuesta, pero puede ser que en esta situación, esta persona, hay ciertos atenuantes o conceptos que aquí puede ser diferente. Antes de contestarle rápido, no, seguro es así. Le tengo que preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Por qué haces esta pregunta? Dice, puede ser porque hay una situación de enfermedad, como dijimos, que aquí sí cambiaría. Puede ser que una situación de falta de dinero. Un ejemplo, si uno hace una pregunta de que si en Pesaj, un ejemplo, puedo comer en vez de matzá una galleta, ok, yo digo, no, seguro que no se puede, pero tengo que analizar por qué me está haciendo esta pregunta. Tal vez no tiene dinero para comprar matzá, entonces antes de responderle no se puede, le tengo que primero analizar y preguntar, oye, ¿por qué siempre tú sabes que se debe comer matzá? ¿Por qué me estás preguntando si este año puedes comer galleta en vez de matzá? ¿Por qué? ¿Por qué te surgió esa duda? Obvio que no se puede una galleta en vez de matzá, pero ¿por qué? Entonces, si yo le contesto inmediatamente, ya no me enteré del problema. Como dije, puede ser que este año tuvo problemas económicos fuertes y no puede comprar matzá y tengo que buscar ayudarlo. Entonces, tengo que centrarme, analizar. Bueno, dije un ejemplo, ¿no? Pero puede haber miles de ejemplos que a veces uno responda mal porque no se acordó las circunstancias. Tal vez uno hace una pregunta, puede ser que haya diferencia. Si es en la semana o en Shabbat, entonces hay que preguntarle, ¿cuándo? Yo le contesté, ¿se puede o no se puede? Pero puede ser que eran circunstancias diferentes que ahí cambia la regla. Entonces es muy importante también esta tercera regla del sabio, que meditando hay que responder. Que si esa es la segunda interpretación, oigo una pregunta, analizo, lo profundizo, veo todas las opciones, posibilidades, porque puede ser que aparentemente así es, pero si recuerdo bien que hay diferentes opiniones, es decir, para llegar a la conclusión verdadera, una persona tiene que meditar y tiene que dejar, como dicen, digerir la pregunta y la idea o el problema que hay. Si una situación se presenta, puede haber muchos lados. Digo, no, yo creo que así es la solución, pero momento, si haces esta solución va a tener tales consecuencias, aunque parezca la mejor, pero tienes que ver el problema completo. Entonces, eso es un consejo también importantísimo. El sabio medita, analiza antes de apresurarse o impulsivamente dar la respuesta. Ok. Estamos entonces en el tercer consejo. Vamos al cuarto. Shoel ke'inyan umeshiv ka'alajá. También saber si uno está oyendo una idea. En todo se aplica. Una enseñanza, una clase, una cátedra, una clase de historia, lo que sea. ¿Cuántas veces presenciamos que hay un grupo de gente que quieren aprender, les interesa el tema, llega alguien y pregunta algo totalmente fuera del tema?
y hay veces por respeto al que está dando la clase le tiene que responder para que no diga está evadiendo mi pregunta o no sabe o lo que sea, y desvió el tema totalmente. Que se desvió, hizo que todos se perjudiquen. Después, como dije, además de interrumpir y desviar la mente de lo que estaba, de lo que preparó el maestro o el profesor, el que está impartiendo la clase, o el jam o quien sea, además de desviarlo, perjudicó a todos. O hay veces uno puede, al desviar el tema, una pregunta que no es, como decimos en hebreo, la inyan, no tiene sentido. Que dice, oye lo que está diciendo el otro, pregunta exacto sobre eso, sobre lo que está diciendo. No algo, una veces quiere contar lo suyo y hacerse notar, y dice, no, pero yo estuve aquí, y se cuenta cualquier babosada o algo que desvía. Entonces es muy importante, aunque tengas 1000 preguntas, ahorita están hablando de este tema, pregunta del tema. Y además, pregunta, el Shoel Kainyan tiene 2 significados, y las 2 son correctas. Preguntar con sentido, que si independientemente que sea del tema, pero que tenga también sentido lo que estás preguntando. Y preguntar no para hacerte notar, porque a veces uno quiere preguntar nada más para que vean que yo sé pensar y yo pregunto. No, realmente, si uno no entendió algo o tiene un cuestionamiento a lo que el otro está diciendo, entonces pregunta directamente con lógica, con sentido, sobre eso para realmente oír la respuesta y para aprender, no nada más para decir yo hablé, yo opiné, que pasa muchísimo. Estas cosas son muy comunes y como lo dice tan sabiamente la Mishnah, hace la diferencia de la persona verdaderamente sabia o al que se cree sabio y que realmente es necio. El que simplemente desvía y pregunta otra cosa, habla fuera de contexto, ¿no? De repente uno dice cualquier tontería, pero para hablar, todo eso demuestra al contrario que es golem, que todavía no está pulido y que le falta para ser un verdadero sabio. Entonces hay que cuidarse mucho de preguntar del tema y con sentido lo que está preguntando. Un meshivka alajá. Ese término, un meshivka alajá, hay quien lo interpreta que se refiere al que le están preguntando. Que dice, yo tengo un alumno, el consejo al alumno que pregunte del tema y con sentido. Entonces sigue diciendo, y el maestro, Meshiv Ka'alajá, va a responder con la misma línea, con el sentido. Si me estás preguntando con sentido del tema, te voy a responder. Entonces, una opinión indica aquí que se refiere al que le está respondiendo, al maestro. Entonces, si tú le preguntas bien, te va a poder responder bien. Si le preguntas fuera de contexto, entonces lo estás confundiendo y no te va a poder responder dentro del tema y además lo vas a confundir. Y la otra opinión, que también tiene obviamente sentido, también es un consejo muy sabio, refiriéndose a la misma persona. Si alguien me preguntó, yo sí voy a preguntar que pregunte del tema y correcto. Y si alguien me preguntó a mí, que responda acorde a la pregunta que me hizo. Le puedo dar a veces uno para evadir la pregunta, le da mis vueltas, no sabe responder, entonces le da vueltas para evitarlo, para evadir, y lo confundió. No, respóndele acorde a lo que te preguntó. Y que, sí puedes hacer una introducción, pero del tema, para llegar a responderle, pero con claridad. Es otra cosa, Ka'alajá, que dice, tiene varios significados. Ka'alajá quiere decir como el camino, viene de hiluj, del camino. Respóndele con claridad con ese camino. Y también acorde a lo que te está preguntando. Y también tiene Ka'alajá, hay una interpretación según la alajá. Estamos hablando que aquí refiriéndose a que le preguntan una ley, que sea una ley de la religión, de cómo si se permite una cosa o otra, respóndele acorde a la alajá verdadera. Que si no sabes, al ratito va a decir que si uno no sabe, tiene que aprender a decir no sé. Pero muchas veces, cuando uno le hace una pregunta por no decir no sé,
responde lo que cree en el momento para no pasar esa pena de decir de que no sé. Pero no es pena no saber. Nadie puede ser, no podemos saber todo. Hay millones de temas e informaciones. Sí, cuidado en esto en particular, quien lo interpreta acá, alajá, acorde al alajá, pasa muchísimo que a veces una persona que se pasa en el sabio, en el rabino, en el moré, en el maestro, en el jam, que digamos no conoce en ese momento cuál es la alajá, cuál es la ley realmente. Y la tendencia es, para no meterme en problemas, dice uno por si acaso, mejor le digo que está prohibido. Que si le digo que está prohibido, porque no me quiero arriesgar, como no sé bien, tal vez sí está permitido, pero como no lo estudié a fondo, mejor le digo, mejor que no lo haga por si las moscas, como dicen. Pero eso es un error también muy grave, que eso es muy común. De hecho, hay muchas prohibiciones que circulan en el medio que realmente no tienen fundamento. ¿Y por qué circularon? Porque tal vez alguien que en ese momento no sabía, y para no decir no sé, dijo mejor lo hago un poquito más estricto y le digo que mejor se cuide, que no. Pero está prohibido terminantemente. De la misma manera, como obviamente, porque hay algunos al revés, pueden decir, no sé, no me vale, y que le digo que está permitido. De la misma manera que no se puede permitir algo que la Torá prohibió, o la halajá, la ley, tampoco se puede prohibir algo que la ley permitió. Es igual de grave. Dice, la Torá dice claramente, loto sifu veloto igreu, no agreguen ni quiten. En la confesión que nosotros hacemos en el día de Kippur, le pedimos perdón a Dios porque cambiamos, transgiversamos los preceptos y las prácticas de la Torá. ¿Y qué decimos? Decimos, Mashetarta asarti, o Masheasarta etarti. Le decimos a Dios pidiéndole perdón. A veces lo que tú prohibiste, lo que tú permitiste, yo lo prohibí. Y lo que tú permitiste, lo que tú prohibiste, yo lo permití. Estamos diciendo, y dice incluso en primer lugar, que lo que tú permitiste yo lo prohibí. Se considera incluso más grave. ¿Por qué? Porque si yo sin conocimiento le prohíbo algo a alguien, causándole un perjuicio, una molestia. Un ejemplo, alguien me pregunta si este producto es kosher o no es kosher, ¿sí? Realmente puede ser que según la halajá es kosher, y yo por no saber bien, y para no decir no sé, le digo no es kosher. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona puede ser que tenga que tirar ese producto que compró, o tiene que comprar uno más caro. Pasa mucho en Pesaj, que hay que comprar importado, más caro. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí cometí doble error. Una, que mentí, falta de responsabilidad, que cambié la halajá por no quedar mal, por no decir no sé. Y dos, le hice un daño al otro. Es como robarle. Porque yo le dije que no se puede, el otro lo tuvo que tirar o tuvo que comprar algo más caro. Entonces, de alguna manera, es como si le robé, lo perjudiqué. Entonces sale todavía más grave. Digo, ninguna de las dos se permite. No se puede ni decir lo prohibido permitido, ni lo permitido prohibido. Hay que decir exactamente, meshivka alajá, como es la ley, que dice como la halajá lo establece, ni de más ni de menos. Entonces, pero sale peor todavía cuando le prohibí algo permitido, porque además de cambiar la Torá y la halajá, le causé un daño al otro. Cuando le permití algo prohibido, hice un pecado hacia Dios, que le permití algo que está prohibido y le hice caer. Pero no le hice un daño económico, una molestia además al otro. Es pecado del hombre a Dios y el otro es del hombre a Dios y del hombre al prójimo. Entonces hay que cuidarse mucho como lo voy a decir más adelante una de las cosas dice, modea la emet, reconocer la verdad, o mashelo llamado, o merlo llamati, lo que no oyó decir no oí, pero cuidarse mucho de contestar correctamente y si uno no sabe, tiene todo el derecho a no saber, pero no transgiversar las reglas o los conceptos. Ok. De verdad el mundo estaría muy diferente si aplicaríamos estas reglas en nuestras enseñanzas, en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos. Habría más respeto entre todos, más confianza, todo, saber oír, saber
cómo preguntar, cómo responder. Ok, sigue diciendo, Veomer al Rishon Rishon, ve al Aharón Aharón. También uno tiene que tener una estructura en lo que habla, es decir, en todo, en lo que se expone en un discurso, en una clase, en un diálogo, en responder al otro. Si el otro me pregunta, a veces a una entrevista, y el entrevistador puede hacer 2 o 3 preguntas. Oye, ¿tú de dónde eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué quieres transmitir? No debo empezar por qué quiero transmitir. Quiero transmitir. Me preguntó primero de dónde eres, le respondo de dónde soy, por qué estoy aquí, porque me invitaron a la plática y mi mensaje es este. El orden, eso es al Rishon, Rishon, al Aharón, Aharón. Lo primero, primero y lo último, último. Eso lo aprendemos incluso de un diálogo que tuvo Moshe con Hashem, con Dios. Cuando Dios le dice a Moshe, ve con Paró y dile que libera a mi pueblo. ¿Qué responde Moshe? La primera vez que Dios lo quiere mandar. Le dice Moshe, mi anojí que eleje el Paró, ¿quién soy yo para que vaya al Paró y para que se libere el pueblo de Israel? Le hizo 2 preguntas, como diciendo, uno, ¿quién soy yo? Yo no soy digno. ¿Quién soy yo? Yo voy a ir a liberar, a hablar con el faraón y a liberar al pueblo. ¿Quién soy yo? Y la segunda, y Vejiosiel Bnei Israel, ¿y cómo lo voy a sacar? Ahí explican que tuvo la intención de preguntar qué mérito, cómo van a salir, con qué mérito. Y Dios cómo le contesta. Primero, la pregunta que hizo, ¿quién soy yo? Le dijo, ¿quién eres tú? No te preocupes, no, yo voy a estar contigo. No es que tú seas un Dios, yo voy a estar contigo. Le contestó sobre la primera pregunta primera y sobre la segunda le dijo, el pueblo de Israel, ¿por qué mérito van a salir? Porque después van a salir a recibir la Torá y por eso. Ok, no importa. La cosa es que le hizo 2 preguntas Moshe, no le contestó primero la segunda, después la primera, primero la primera y después la segunda. Eso es algo de estructura, de lógica, de claridad mental, de orden, y también la persona que tiene 2 inquietudes, quiere oír primero la primera y después la segunda, que es una regla lógica y evidente. Ok. Vamos estamos en la octava, en el octavo, en el quinto consejo. Vamos a los 2 últimos para llegar a los 7 consejos. Dice, Valmashe lo shama, omer lo shamati. Y lo que no oyó, si a uno le preguntan algo y no oyó, dice, aprender a decir, no oí. Que eso es también muy importante. Muchas veces alguien quiere convencer a los demás que él tiene razón o que se haga como él quiere que se haga. Entonces, sí, yo lo oí de fulano, así lo dijo. A veces uno pone palabras y eso hoy en día se usa mucho. Puede ser un dirigente importante en Israel, un gran jajam, lo que sea, y alguien dijo algo en su nombre, transgiversando, y quiere que lo oigan, y dice, no, ese gran jajam dijo así, para que... No, ¿tú lo oíste? ¿Tú sabes con certeza? Si no sabes con certeza, no digas. Y si uno le pregunta algo y no sabe, pues puede decir no sé. O en todo caso, decir, yo creo, mi opinión es esa. Pero no decir, así aprendí, así me enseñaron, así me dijo fulano, que eso es un error también muy grave y que provoca una desinformación absoluta. Pasa en el periodismo, pasa en todos los niveles, lamentablemente, que se van. Y hoy en día, el tema de la pandemia, la desinformación que hay sobre las vacunas, sobre todo el tema, los contagios, cómo funciona todo, justamente en qué se basa, porque uno dice, no, a mí un doctor me dijo y el otro le va agregando sal y pimienta de algo que no tiene conocimiento, no está seguro, oyó un chisme, alguien publicó en internet algo y así se pasa,
y algo que no tiene conocimiento fundamentado, uno lo transmite y se van desvirtuando y distorsionando todos los conceptos. Sí, tiene todo el derecho uno a decir no sé, no oí, y puede decir también con claridad su opinión, pero no digan que no, así me dijeron, cuando el otro no se convence, no, el doctor me dijo así, el rabino me dijo así. ¿Cuántas veces usamos esos argumentos para imponer que es realmente una mentira? ¿Tú lo oíste? Sí, no, pero bueno, yo deduje o lo que sea. Es decir, esas son las que hay que cuidarse mucho de eso. Umodé a la emet. Y la última, que yo creo que es la más, bueno, no puedo decir la más importante porque todas estas son muy importantes, pero esto hace toda la diferencia para mí, en mi modo de ver. Si yo confiar en una persona o no confiar es si aplica esto. Modé a la emet. Reconocer la verdad. Si uno se equivocó, todos nos podemos equivocar. Tenemos derecho a equivocarnos. Como dicen, el que tiene boca se equivoca. Dicen, el tener boca, somos humanos, nos podemos equivocar y eso no es pena. Lo que es grave, que eso es lo que, por eso llegan hasta guerras en el mundo y tantos problemas políticos en todos los gobiernos, cuando uno se equivoca, como vemos ahorita todos los errores que se cometen también en esta pandemia, ¿no? Y uno se equivoca, pero para mantener lo suyo. Si uno dijo, no es importante usar cubrebocas, o no es esto, o lo que sea, o la vacuna está mal, o cualquier error, y a veces para mantener y no reconocer que me equivoqué, uno puede provocar muertes en otras personas, pero va a seguir insistiendo con argumentos ridículos. Vemos gobernadores, presidentes, que hunden al país y cometen un error, que no se construya esto, que se haga lo otro, que X, y ya uno ve el error, ve que está perjudicando, ve el error económico, todo, o el error, como dije, que gente va a morir, pero con tal de no aceptar por el orgullo, no reconocer me equivoqué, uno puede provocar consecuencias fatales. Y la grandeza de la persona es que tenga esa humildad y que sepa reconocer. También en la Torah lo vemos sobre Moshe, cuando un diálogo que tuvo con Aarón, y él le reclamó algo a Aarón de un sacrificio. Aarón le dijo, no, pero así es. Yo aprendí esto. ¿Qué le dijo? Le dijo Moshe, dijo, Jodá Belobosh, reconoció, no se apenó, sí, me equivoqué. Yo lo había oído y se me había olvidado. Sí, reconoció Moshe, el dirigente más importante. Eso no lo hace menos, lo hace más. Por eso les decía que para mí esto es tan importante, porque si yo voy con un doctor y ese doctor en alguna ocasión me dice, oye, no, dice, yo pensaba que esta medicina es buena, pero no, pero ahorita se descubrió o supe que no es la indicada. Te di esta medicina, te receté esto, pero ahorita rectifico y me equivoqué, digamos, no fuerzas, porque no siempre se va a equivocar, pero si una vez un doctor me dice eso, ya le tengo plena confianza. ¿Por qué? Porque sé que no va a jugar con mi vida por un error. ¿Cuántas veces doctores que dijeron que hay que operar y después se dieron cuenta que no, pero ya no pueden echarse para atrás y le pueden poner en peligro su vida? ¿Cuántos errores médicos hay? Y básicamente las consecuencias fatales son porque el doctor no tuvo la humildad de a tiempo reconocer que se equivocó y cambiar el tratamiento o cambiar la opinión de la operación. A veces discuten y se enterca uno para decir, no, yo tengo razón y no me equivoqué. Eso puede pasar en todos los medios. En los medios espirituales o religiosos, rabinos, doctores, científicos. ¿Cuánto daño puede hacer a veces un científico con un descubrimiento y después vio algo que demuestra que era erróneo? Y si hablamos en medicina más, y por no reconocer va a mantener su postura y seguir insistiendo con todos los perjuicios graves que eso puede traer. Eso es una cualidad que, como dije, saber reconocer, saber rectificar el error, eso le da mucho más confianza a la persona. No es debilidad, no es que por eso sabe menos. Todos podemos olvidarnos, equivocarnos. Al contrario, eso hace
que valga más la persona y es de más confianza. Si observaron, aquí dio la estructura de la Mishnah, es una cátedra completa en el orden de cómo llevar una conversación, una enseñanza, una aprendizaje. Lo voy a repetir rápido para ver la estructura, el orden. Entonces, lo primero, cuando empiezo a hablar, primero delante de quién estoy hablando. Es decir, si es alguien superior en conocimiento, deja terminar. Es decir, no voy a hablar yo frente a él, primero espero que él termine. Entonces, eso es antes. Después, cuando ya empieza la conversación, no lo interrumpo al otro, no entro en sus palabras. Entonces sigue, es como paso por paso. Antes, o como oírlo. Después no interrumpirlo. Después, cuando ya lo oí, no lo interrumpí. Ahora no contesto de forma apresurada, medito lo que voy a contestar. Después, ok, ya contesté meditando. Estoy, sigo aprendiendo. Pregunto adecuadamente y respondo también correctamente. Y también con un orden, como dijimos, lo que sigue. Lo primero, lo segundo. Y lo que no oí, cuando ya pasó todo eso, ya respondí, ya supe con orden todo, llegó un momento que algo no lo sé, puedo decir, no lo oí y no lo sé. Y por último, si ya ya transmití, ya oí al otro primero, ya respondí correctamente, ya pregunté correctamente, y después me equivoqué, saber reconocer. En ese orden está estructura Mishnah, y así uno tiene que tomar cualquier diálogo o conversación. Nada más, un detalle más para acabar. Es interesante cómo empieza Shiva devarim begolem ve Shiva bejajam. Dice 7 cosas como dije, la persona que no está completa, golem, y 7 en el sabio. ¿Qué debería decir? Primero dijo, justamente hablando de que lo primero, lo segundo. Primero dijo que 7 cosas en el golem, en el necio, y 7 en el inteligente. ¿Cómo debería seguir diciendo? El golem, que es lo primero que dijo, hace tal y tal cosa, y el ham, lo contrario, pero empieza al revés. Hajam empieza a hablar todas las del sabio primero, y al final dice, vehilufeem begolem, y lo opuesto es en el golem, como que invirtió el orden. Empezó con el orden, primero el golem y después Ham, y después lo invirtió y dice Ham. ¿Por qué? Hay varias respuestas, pero una de ellas es porque tenemos que entender que todos pasamos por esos procesos. Nadie, así como un edificio, se ponen los cimientos, se va construyendo piso por piso, después está en obra negra y después los acabados. Nadie empieza, esas cosas hay que superarlas. Entonces está insinuando que el proceso es que uno primero es golem, es como dije, lo que mencioné al principio. Primero es bur, primero es vacío, después amares, que si todavía no tiene conocimiento, después es golem, que ya está mejor, aprendió, pero todavía no está pulido, y después llega a ser Ham. Entonces, primero dice 7 cosas hay en el golem, porque ese es el orden. Uno antes de ser Hajam, antes de ser sabio, pasa por eso, es golem. Pero después invierte, porque por respeto quiere destacar lo positivo. Entonces ahí sí dice Hajam, actúa de esa manera, y lo opuesto en el golem para no decir lo negativo. Pero eso que empieza primero diciendo el golem, porque esa es la naturaleza de persona, y todos nos equivocamos y todos tenemos que pasar un aprendizaje. Lo importante es, por eso estamos estudiando esta Mishnah, aprender y superarse. No mantenerse con el orgullo, no, yo sí, yo no tengo por qué oír hasta el final al otro, yo le voy a brincar en la mitad, yo no tengo por qué meditar, yo sé mucho, yo le contesto inmediatamente. Aprender que tenemos que superarnos, que nos podemos equivocar. Yo creo que esta de verdad es una enseñanza muy importante, y ahora sí son consejos prácticos para la vida. Ojalá que los asimilemos y los apliquemos en nuestras vidas, que vamos a aprender mucho más, vamos a tener diálogos, ser respetuosos, tener mucho mejor relación con nuestra pareja, con nuestros amigos. De verdad nos va a cambiar la vida seguir estos consejos tan sabios de nuestros jamim.